Buenas tardes, gracias a todos por estar presentes. Quiero agradecer principalmente al comité organizador, al doctor Paradas, por la gentil invitación para participar en este congreso. El tema que se me pidió que les platicara el día de hoy es límites y alcances de los procedimientos de baja complejidad. Y bueno, ya escuchamos algunos conceptos de lo que era alta complejidad, pacientes que van a fertilización in vitro, pero es que no todas las pacientes tienen que llegar hasta la alta complejidad y es lo que vamos a hablar ahora. Antes de hablar de los procedimientos de baja complejidad, tenemos que saber dónde estamos ubicados. Ya la Organización Mundial de la Salud cataloga la infertilidad como una enfermedad, es un problema de salud actualmente. La prevalencia es alta, 9% a nivel mundial. Hay países, hay regiones en el mundo, en Asia y en África, donde esta prevalencia llega hasta 30%. En Estados Unidos, más de 6 millones de las mujeres tienen algún problema de infertilidad, y el número real de parejas que tienen problemas de infertilidad es muy variable dependiendo de los conceptos y las definiciones de infertilidad, desde 48 millones hasta más de 120 millones a nivel mundial. Ya mencionamos que hay tratamientos de alta complejidad con la fertilización in vitro, el ICSI, la donación de gametos, de embriones, la criopreservación, pero hay técnicas de baja complejidad como el coito programado y la inseminación intrauterina. Entonces vamos a hablar sobre estos procedimientos más adelante. De las causas de infertilidad, la anovulación y la oligovulación representan hasta el 21% de las causas de infertilidad. Hay que recomendar a las pacientes cambios en el estilo de vida, sobre todo en una buena alimentación y la implementación de actividad física, disminuir algunos hábitos nocivos como el tabaquismo, que afecta mucho lo que es la calidad de los ovocitos, disminuir la ingesta de alcohol y descartar otros factores de infertilidad, factores masculinos, factores tuboperitoneales, algún factor cervical o neuroendocrino. La OMS cataloga los trastornos de ovulación en tres grandes grupos. El principal, el grupo 1, es la insuficiencia hipotálamo-hipoficiaria. Son estas pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico, son pacientes que tienen niveles de gonadotropinas bajas. El grupo 2, que tal vez es el más común, es el que vemos en nuestra consulta prácticamente a diario, son las pacientes con disfunción hipotálamo-hipoficiaria. Son pacientes que tienen niveles de gonadotropinas normales y el claro ejemplo son pacientes con síndrome ovario poliquístico. El grupo 3 son pacientes con insuficiencia ovárica, son pacientes con hipogonadismo hipergonadotrópico, son pacientes que tienen niveles elevados de las gonadotropinas, pacientes de menopausia o pacientes con falla ovárica. Entonces, estas pacientes, vamos a enfocarnos en las pacientes del grupo 2 de la OMS, pacientes con disfunción hipotálamo-hipoficiaria. Estas pacientes hay que inducirle la ovulación. ¿Con qué? Con fármacos que tienen como objetivo principal lograr una ovulación eficaz en estas pacientes, que se logre un desarrollo monofolicular, un solo folículo, y a estas pacientes se recomienda hacer el seguimiento ultrasonográfico para ver cómo va el desarrollo folicular en el primer ciclo si es con medicamentos orales y en todos los ciclos si se utilizan gonadotropinas o medicamentos inyectables. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo multifolicular, disminuir el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y por ende el riesgo de gestación múltiple, que en la actualidad pues se ha disminuido bastante. Hay diferentes grupos de fármacos que podemos utilizar para inducir la ovulación. El principal, tal vez el más conocido, el más usado, son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, que es el citrato de clomifeno. ¿Cómo actúa? Él actúa bloqueando los receptores de estrógenos, bloquea el feedback negativo a nivel del hipotálamo y estimula la secreción de gonadotropinas y por ende la estimulación ovárica y el desarrollo folicular. Está indicado sobre todo en pacientes de grupo 2 de la OMS, pacientes con síndrome ovario poliquístico. La dosis inicial es de 50 miligramos al día, la FDA aprueba hasta 150, 200 miligramos al día, no más de ahí, iniciando en los primeros días del ciclo menstrual, entre el día 2 al día 5, por un periodo máximo de 5 días. Ya dosis arriba de 200 miligramos y por más de 5 días se han demostrado pues, que no tienen mayor efecto en lo que es el desarrollo de la ovulación. Y esto es lo que pasa. Pacientes que utilizan citrato de clomifeno en casos bien estudiados y bien seleccionados pueden llegar a tener ovulación hasta un 80%. Pacientes que han recibido el tratamiento de manera continua hasta por 6 ciclos llegan a tener tasas de embarazo hasta un 70%. La tasa de embarazo por ciclo inducido se mantiene todavía en un 20%. Obviamente hay tasas de gestación múltiple, sobre todo si son pacientes con ovario poliquístico que se pueden hiperestimular, pero hay un porcentaje importante de 30% que son resistentes al citrato de clomifeno. Mencioné que en los primeros 6 meses hay una buena tasa de ovulación. Hay estudios que han tratado de hacer un prorrateo de la estimulación con citrato de clomifeno y estudiarla a 7 meses, a 10 meses, a 12 meses, y han encontrado una tasa de embarazo acumulativa de hasta un 54% en pacientes a las que se le da citrato de clomifeno por 7 hasta 12 meses.
Tiene efectos adversos como todos los medicamentos, generalmente son síntomas vasomotores, cefalea, visión borrosa, sofocos, náuseas, algo de congestión mamaria, pero el efecto adverso más importante para nosotros es que interfiere el desarrollo endometrial, provoca un endometrio atrófico, y si estamos buscando embarazo con un buen desarrollo folicular, vamos a tener el otro contraparte, que es que no tenemos un endometrio apto para que se dé la implantación. Las ventajas es que la mayoría de los embarazos con citrato de clomifeno se logran en los primeros 3 ciclos, es un medicamento barato, bastante fácil de administrar, y estos efectos adversos que mencioné desaparecen con la suspensión del uso del medicamento. El otro grupo que tenemos de medicamentos inductores de ovulación son los inhibidores de la aromatasa, que como su nombre lo dicen, inhiben la función de esta hormona que se involucra en la biosíntesis esteroidea, que lo que hace prácticamente es transformar los andrógenos en estrógenos. Tiene un buen perfil de tolerancia, los efectos secundarios son escasos y son más leves que con el citrato de clomifeno, y lo importante es que no tiene acción antiestrogénica porque no bloquea los receptores de estrógenos, sencillamente hace una inhibición que es transitoria, y igual el efecto es que logra hacer una estimulación de gonadotropinas para estimular el desarrollo folicular. Indicaciones: pacientes con cáncer de mama que sean receptores de estrógenos positivos y sobre todo en pacientes que tienen respuesta inadecuada al citrato de clomifeno. ¿Quiénes son estas? Pacientes o que no llegan a ovular o no tienen buen desarrollo folicular, o pacientes que tienen esta alteración del endometrio con endometrio atrófico. La dosis está estipulada entre 2.5 a 5 miligramos al día, igual inician los primeros ciclos los primeros días del ciclo menstrual por un periodo máximo de 5 días, y lo importante es que con los inhibidores de la aromatasa como el letrozol logramos el desarrollo monofolicular en la mayoría de los casos, no así con el citrato de clomifeno. El otro grupo, el tercer grupo que tenemos para inducir la ovulación son las gonadotropinas, que son compuestos sintéticos de hormonas glicoproteicas que produce el cuerpo, pero se les da de manera exógena. Está indicado en pacientes donde las presentaciones orales están contraindicadas, ya sea por los efectos secundarios o porque no alcanza un buen desarrollo folicular. Se puede utilizar en las pacientes del grupo 1 o el grupo 2 de la OMS. Lo importante es que estimulan el crecimiento multifolicular. A estas pacientes hay que darle un buen seguimiento ultrasonográfico porque tienen el riesgo de poder hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica. Anteriormente se utilizaban las que eran derivadas de la orina de mujeres menopáusicas, ahorita se están utilizando sobre todo las hormonas recombinantes. Las dosis van desde 37.5 unidades hasta 100, 150 unidades al día, y se inician igual que los otros grupos de medicamentos en los primeros días del ciclo menstrual. Hay muchos estudios que han tratado de evaluar pues, cuál de estos 3 grupos de medicamentos son los mejores y cuáles estimulan mejor el desarrollo folicular y mejoran las tasas de embarazo. Obviamente se ha demostrado que el uso de gonadotropinas mejora las tasas de embarazo, mejora las tasas de implantación, disminuye las tasas de abortos, pero obviamente al tener un desarrollo multifolicular tenemos más riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y de gestaciones múltiples. Hay otros fármacos que son coadyuvantes, que no son inductores de la ovulación como tal, como la metformina, utilizados sobre todo en pacientes con síndrome ovario poliquístico, pacientes obesas que tienen resistencia a la insulina, se ven beneficiadas del uso de metformina, que es una biguanida que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la tasa de ovulación, mejora las tasas de embarazo, sobre todo cuando se da con citrato de clomifeno. Entonces ya hablamos de los medicamentos que inducen el desarrollo folicular, ahora hay que hablar de los fármacos que van a desencadenar la ovulación, o como le llamamos, como los que disparan la ovulación. Hay diferentes grupos y lo que hacen es, al momento de tener un folículo maduro, con buen tamaño, entre 18 y 20 milímetros, nos permite programar el momento en que se va a indicar, ya sea la relación sexual o la inseminación intrauterina, dependiendo del manejo que se le vaya a dar. Hay diferentes grupos, el principal que tenemos es la gonadotropina coriónica humana, la HCG, que puede ser tanto urinaria como recombinante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tiene una semejanza estructural y biológica con la hormona luteinizante y lo que hace es simular el pico LH, estimular la ovulación y sirve a la vez de soporte de fase lútea. Otro grupo de medicamentos son los agonistas de la GnRH. Estos medicamentos van a actuar estimulando una secreción endógena de FSH y LH, que es el efecto flare-up muy conocido. Está indicado sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. La diferencia con la HCG es que su vida media es más corta y por eso disminuye el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Se usa más que todo en ciclos de reproducción asistida y también en ciclos de inseminación artificial. Hay otro grupo de, no son medicamentos, son dispositivos que tenemos, que son los kits que nos ayudan a predecir la ovulación. Estos kits son bastante útiles, son baratos, son cómodos de utilizar, pueden predecir el incremento de la hormona luteinizante, no el pico de la hormona como tal, así que nos pueden ayudar a predecir en qué momento la hormona luteinizante empieza a elevarse hasta 24 a 36 horas antes de la ovulación. Tiene algunas desventajas, y es que puede haber un desfase en el cálculo de los días
Si la medición se hace una vez se haya dado la ovulación, no se puede utilizar en pacientes que tienen ciclos menstruales irregulares y solamente está indicado en pacientes que llevan un ciclo natural, o sea que no llevan ningún tipo de inducción de ovulación con medicamentos, porque puede haber una reacción cruzada. Entonces, vamos a hablar ya de los tratamientos de baja complejidad en sí. Tenemos dos, el conocido que es el coito programado o dirigir las relaciones sexuales y la inseminación intrauterina, cada una tiene sus indicaciones. El coito programado pues es el primer paso que vamos a utilizar en nuestras pacientes que van a buscar embarazo, y no es más que concentrar las relaciones sexuales en los días más fértiles de la mujer. Sin embargo, la tasa de embarazo es baja, es de menos del 15%. ¿Quiénes se benefician del coito programado? Pues mujeres jóvenes, menos de 30 años, que tengan un tiempo de infertilidad o de búsqueda de embarazo corto, que no haya pasado mucho tiempo, de menos de 2 años, o pacientes con infertilidad de origen desconocido que tengan el resto de los parámetros o de estudios básicos dentro de rangos normales. Hay diferentes tipos de coito programados o diferentes modalidades. Principales del ciclo natural. Esta mujer debe tener ciclos menstruales regulares, no va a recibir medicación, el crecimiento folicular va a ser fisiológico, va a ser de un solo folículo y solamente se le indica pues en qué momento tiene que tener relaciones sexuales. El seguimiento se puede hacer tanto por vía ultrasonográfica hasta determinar un folículo ya maduro, o se pueden utilizar incluso los kits de ovulación para predecir en qué momento va a ovular la paciente. Sin embargo, tenemos que recordarle a la paciente que la tasa de embarazo sigue siendo baja, menos de 10% cuando se utiliza el ciclo natural. La otra modalidad es un ciclo natural, pero disparando la ovulación, desencadenando el momento de la ovulación, y aquí podemos utilizar los medicamentos que ya mencionamos. De elección es la HCG, en el momento que tenemos un folículo ya de más de 18 a 20 milímetros, y lo otro es que es lo que realmente iniciamos haciendo, son los ciclos de estimulación ovárica para coito programado. Aquí el ejemplo: pacientes que van a utilizar citrato de clomifeno, se les inicia en el tercer día del ciclo menstrual, dosis que pueden ir variando dependiendo de la paciente, entre 50 a 150 miligramos por 5 días, y se hacen las ecografías seriadas dependiendo de la respuesta de la paciente. Al momento que tengamos un folículo ya maduro de 18 a 20 milímetros, desencadenamos la ovulación y le indicamos a la paciente pues en qué momento debe tener relación sexual. Estas pacientes todas deben llevar soporte de fase lútea. El coito programado tiene ventajas y desventajas, obviamente. La ventaja es que un procedimiento cómodo, es lo más natural que puede haber. Las pacientes preguntan pues cuántas veces tienen que tener relaciones sexuales cuando están haciendo estos ciclos. Como decía mi maestro, pues se le dice a las pacientes cada 8 horas, cada 6 horas, lo que quieran, ¿okay? Con esta modalidad lo que hacemos es que evitamos el uso de medicamentos en la mayoría de los casos y así disminuimos el riesgo de hiperestimulación ovárica y por ende tenemos menos probabilidad de embarazos múltiples. Hay desventajas, el bajo porcentaje de éxito, y hay que explicárselo a las pacientes. Son parejas que tienen que ser bien seleccionadas, por decirlo así, tienen que ser casos fáciles, pacientes jóvenes que tengan poco tiempo de estar buscando embarazo y que no tengan otras patologías asociadas, sobre todo patologías a nivel peritoneal, como endometriosis, o que tengan alteraciones del ciclo menstrual. La otra modalidad de técnica de baja complejidad es la inseminación intrauterina, es el siguiente paso, y no es más que depositar los espermatozoides de una forma no natural, por medio de una cánula, dentro de la cavidad endometrial durante el periodo de mayor ovulación de la paciente para poder lograr un embarazo. Y hay dos modalidades: una es con los espermatozoides de la pareja o del cónyuge y la otra es con semen donado. Tiene dos requisitos indispensables, y uno es que tiene que tener la paciente las trompas permeables determinadas por cualquier estudio de imagen que tengan a mano, ya sea la histerosalpingografía, la laparoscopía o la histerosonografía. Con esta última tiene una desventaja, y es que nos indica que sí hay permeabilidad tubárica, pero no nos permite decir pues cuál de las dos trompas es la que está permeable. Y lo otro indispensable es que el recuento de espermatozoides móviles, la cuenta de espermatozoides, el REM, debe estar mayor de 3 millones post capacitación espermática. Así que la muestra del espermograma es muy importante para determinar qué paciente tiene indicación o no de inseminación intrauterina. Y dentro de las indicaciones hay varias. La principal, o tal vez la que más nos lleva a hacer la inseminación, es por factor masculino. Son pacientes que tienen un espermograma alterado, pero que tienen una oligoastenoteratospermia con un REM mayor de 3 millones, post capacitación espermática. Estos pacientes pueden ser candidatos para inseminación intrauterina, y hay un dato importante: aquellos pacientes varones o aquellas parejas que tienen incapacidad para poder depositar el semen en la vagina. Hay pacientes varones que tienen impotencia sexual, que tienen eyaculación precoz. Hay pacientes mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y que la dinámica de la relación sexual es bastante distorsionada y no logran tener una relación sexual consumada como tal. Hay factores femeninos como disfunción ovulatoria, factores uterinos. Se habla mucho de lo que es la cervicitis o la inflamación a nivel cervical, que puede interferir con el primer paso, el primer filtro de los espermatozoides. Hay factores inmunológicos, agregaciones espermáticas, anticuerpos antiespermatozoides,
y, bueno, y factores de origen desconocido, que más que todo es un diagnóstico de exclusión. El procedimiento, pues ya lo conocen, es bastante sencillo. Se hace una estimulación ovárica controlada, se induce la ovulación o se dispara, se desencadena en el momento de la ovulación, se da la muestra de espermatozoides y se hace una capacitación espermática en el laboratorio de andrología, se hace la inseminación intrauterina y luego se da un periodo de soporte de fase lútea. La estimulación es igual que con los ciclos de coito programado. Aquí sí preferimos utilizar las gonadotropinas porque aumentan la tasa de embarazo. Utilizamos dosis bajas de 75 a 100 unidades al día de diferentes tipos de gonadotropinas. Lo importante es individualizar a la paciente y a la pareja. Hay factores muy importantes. La edad de la paciente, como lo mencionó el doctor Lauro, los niveles de hormonas basales, la FSH, que es muy importante, el índice de masa corporal, que nos va a determinar qué cantidad de hormona vamos a utilizar, todos los test de reserva ovárica que podamos encontrar, y la etiología. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, obviamente tenemos que tener mucho cuidado en cuánta dosis o cuál es el esquema que vamos a utilizar. Importante en estas pacientes, hay que hacerle control ecográfico para ver cuáles son las pacientes que tienen riesgo de hiperestimulación ovárica. Podemos ayudarnos también con el estradiol sérico para ver más o menos cuántos folículos nos va a dar la paciente. El desarrollo multifolicular es la clave en la inseminación intrauterina. Utilizamos gonadotropinas que nos ayudan a la estimulación ovárica y aumenta la tasa de embarazo cuando la comparamos con pacientes que van a ciclo natural. Importante es el timing. Luego que desencadenamos la ovulación, no deben pasar más de 36 horas desde el momento que hacemos el disparo para la ovulación hasta el momento que hacemos la inseminación intrauterina. Hay algunos aspectos importantes, por lo menos en la clínica donde laboramos, la ecografía, hacemos una ecografía abdominal al momento de hacer la inseminación intrauterina. Hay estudios que están a favor y en contra. Lo hacemos más que todo para asegurarnos que la cánula entre hasta por lo menos 2/3 dentro de la cavidad endometrial y se observe el disparo de los espermatozoides. También ayuda a que la paciente se vaya compenetrando con el tratamiento y ya esta paciente ha pasado por coito programado o por ciclos naturales. Entonces, ya hay un factor económico y un factor emocional que influye en la paciente. Le damos un reposo de más o menos 15 minutos a la paciente luego de la inseminación para disminuir cualquier cólico o contracción uterina que pueda ser contraproducente y le damos soporte de fase lútea con progesterona natural micronizada entre 200 a 400 miligramos por día, que puede ser por vía oral o vaginal. El número de intentos, eso depende de cada escuela, de cada protocolo de las clínicas. Nosotros en nuestro centro no hacemos más de 3 inseminaciones, es lo que está indicado en la mayoría de la literatura. Pacientes entre 39 y 40 años no hacemos más de 2 inseminaciones, explicándole bien las estadísticas, y a pacientes arriba de 40 años sí les recomendamos pasar a lo que es la alta complejidad. La inseminación intrauterina, a pesar de que sí es un paso más adelante del coito programado, tiene sus limitaciones y hay que explicárselo a las pacientes. La tasa de embarazo no pasa del 20%, incluso en las mejores condiciones. Pacientes menores de 40 años pueden tener una tasa de embarazo hasta un 12%. Hay tasas de embarazos gemelares y de embarazos embarazos de alto orden. Hay que explicárselo a la paciente porque vamos a dar gonadotropinas que van a dar este desarrollo multifolicular. Factores de muy mal pronóstico, pacientes arriba de 38 años, las tasas de embarazo obviamente están disminuidas por la calidad de los ovocitos. Cuando hay obstrucción tubárica unilateral, ¿okay? Una paciente que al estudio de imagen se le ve una trompa permeable y la otra no, definitivamente lo que dañó una trompa puede dañar la funcionalidad de la otra y la calidad espermática es muy importante en estas pacientes. Ya para ir terminando, complicaciones del procedimiento como tal hay relacionadas con la misma estimulación ovárica, hay complicaciones relacionadas con la inseminación como tal y relacionadas con el embarazo. Y me voy a enfocar en lo que es la hiperestimulación ovárica, que lo he mencionado bastantes veces durante la plática, y es que va muy de la mano con la gestación múltiple. Este riesgo de hiperestimulación ovárica con inseminación intrauterina tal vez es poco frecuente porque usamos dosis bajas de gonadotropinas. Sin embargo, nos podemos ayudar con los niveles de estradiol y con el número de folículos intermedios y pequeños que tenemos al momento de hacer el disparo de la ovulación. Hay algunas estrategias para disminuir el riesgo de gestación múltiple en pacientes que tienen riesgo de hiperestimulación ovárica. Una de esas es inducir la ovulación con los agonistas de la GnRH para disminuir los efectos de la hiperestimulación. Otro es cancelar el ciclo de la inseminación. Aquella paciente que tiene más de 3 folículos de más de 16 milímetros al momento de desencadenar la ovulación, se le puede cancelar el ciclo. O lo otro que hacemos es transformar el ciclo a un ciclo de rescate y llevarlo a una fertilización in vitro, que ha demostrado pues buenas tasas de embarazo. Es una paciente que ya económicamente ha gastado en sus gonadotropinas, emocionalmente lleva un ciclo de estimulación, y decirle que vamos a cancelar todo y volver a empezar es un poco engorroso para la paciente. Podemos llevarla a un ciclo de estimulación de fertilización in vitro. Obviamente no vamos a tener
tantos folículos como un esquema alto de alta complejidad, pero logramos tasas de embarazo buenas tasas de implantación, y lo importante es que disminuimos los síntomas y las hospitalizaciones por síndrome de hiperestimulación ovárica. Y ya para terminar, esta plática es sobre baja complejidad y tal vez iniciamos de atrás hacia adelante, empezamos con alta complejidad. Es que hay que explicar a las pacientes cuando están en nuestro consultorio que son técnicas que tienen sus limitaciones y que la tasa de embarazo es baja porque hay factores que no llegamos a controlar. Hay que ver cómo es la calidad del ovocito, cómo es la calidad de los espermatozoides, que tengan una buena fertilización, que se desarrolle un buen embrión y que haya una buena implantación, que son factores que no controlamos en las técnicas de baja complejidad. Obviamente esto mejora con las técnicas de fertilización in vitro, los porcentajes son mejores porque hay muchas cosas que controlamos en el laboratorio y es importante explicárselo a la paciente antes de que inicie estas técnicas de baja complejidad porque van a llegar a un desgaste psicológico y emocional aparte de lo económico. Esto es lo que les traía sobre la revisión de baja complejidad, entre sus límites y los alcances. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias por su atención.